Putin se ríe de la caída de Volkswagen. Con la más desenfadada de las sonrisas, Putin recordó a todos el destino de los alemanes. En el foro del banco VTB no se contuvo al señalar los problemas que ahora enfrenta Volkswagen tras salir de Rusia. Fábricas paralizadas, recortes salariales y trabajadores en huelga. ¿Por qué abandonaron Rusia? Ahora se echan a la gente a la calle, se mofó. Y lo cierto es que la marca alemana no solo perdió un mercado rentable, sino también miles de empleos y beneficios. Putin sabe que Europa quiso sabotear a Rusia, pero solo sabotearon su propia economía. Con cada paso en falso de Occidente, China y otros actores llenaron el vacío dejado. Y mientras el humo de las bengalas de los huelguistas en Alemania subía al cielo, Putin sonreía. Su enemigo sufría las consecuencias de su propia ceguera ideológica. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin se ríe de la caída de Volkswagen. Con la más desenfadada de las sonrisas, Vladimir Putin se presentó en el 15º foro de inversiones del banco VTB, dispuesto a recordarles a todos lo que significaba tomar decisiones desacertadas. Allí, con la presión internacional agrietando las estructuras económicas de Europa, no dejó pasar la oportunidad de señalar la caída en desgracia de Volkswagen. El gigante automovilístico que alguna vez creyó que su retirada del mercado ruso iba a ser una muestra de determinación moral. ¿Por qué abandonó Volkswagen el mercado ruso? Ahora echan a la gente a la calle. Disparó sin titubear, con ese tono que mezcla franqueza y sarcasmo a partes iguales. Desde su asiento, Putin desplegó la visión que tiene del mercado global, observando a través del prisma de quien conoce las vulnerabilidades del otro lado. Para él, la salida de Volkswagen de Rusia fue un error catastrófico. La marca alemana no solo había dejado atrás un mercado rentable, sino que ahora afrontaba huelgas en sus propias fábricas, con decenas de miles de trabajadores exigiendo lo que se les prometió. Las amenazas de recortes salariales y el posible cierre de plantas habían desatado una tormenta que golpeaba con fuerza a la automotriz. Miren ahora los problemas que tiene, comentó Putin con un ademán casi teatral, como si todo hubiera sido un resultado inevitable, un eco ineludible de decisiones mal tomadas. Los trabajadores de Volkswagen en Alemania, con pancartas y el humo de bengalas que ascendía como una señal de desesperación, habían alzado la voz. Los recortes del 10% en los salarios no eran algo que se pudiera aceptar sin pelear. La misma Europa, que había aplaudido la retirada de las empresas del mercado ruso, ahora enfrentaba las consecuencias de su propio fervor político al toparse con un impacto directo en su clase trabajadora. Mientras tanto, la maquinaria mediática trataba de maquillar la crisis como una simple adaptación a las circunstancias. Sin embargo, los rostros de los trabajadores eran prueba viviente de que las decisiones corporativas se habían hecho desde la ceguera ideológica, sin calcular la verdadera dimensión de sus implicaciones. Putin también dejó claro que Rusia nunca había adoptado ninguna medida restrictiva contra las empresas alemanas. Al contrario de lo que ocurría en otros lugares del mundo, donde las sanciones y restricciones comerciales se habían convertido en moneda corriente, Rusia había mantenido una postura relativamente abierta. No solo habrían vendido su producto, sino que habrían seguido suministrando componentes y habrían obtenido magníficos beneficios, remató Putin, haciendo evidente que la salida de Volkswagen no fue una obligación, sino una elección cargada de consecuencias nefastas. La economía rusa, a pesar de los bloqueos y sanciones occidentales, continuaba moviéndose. Putin estaba convencido de que la fuerza del país no dependía de la aprobación de Occidente. Nos bloquearon, pero aún no nos han robado completamente ese dinero, señaló, refiriéndose a las reservas rusas de oro y divisas congeladas en bancos extranjeros. Con una franqueza casi cruel, explicó que hasta ahora Estados Unidos y Europa no habían dado el último paso. ¿Qué podría haber peor que el bloqueo? Robar abiertamente lo que no les pertenecía. El dilema estaba claro para él. Habían roto las reglas del juego, pero aún quedaba algo de decoro que les impedía un saqueo abierto. La situación de Volkswagen era solo un
ejemplo más de la incertidumbre que había comenzado a apoderarse de Europa. La retirada del mercado ruso implicaba perder la posibilidad de exportar a uno de los territorios con mayor demanda de vehículos de alta gama, Rusia. Con su extensa clase media y una élite que no tenía reparos en gastar, era una mina de oro para los fabricantes de coches europeos. Y Volkswagen había perdido esa oportunidad en nombre de una postura política que para Putin solo había dejado vacíos sus bolsillos. Durante décadas, Volkswagen se había beneficiado de un público ruso que consideraba a la marca alemana como un símbolo de calidad, confiabilidad y estatus. Las calles de Moscú estaban repletas de Passats, de Tiguanes, vehículos que habían encontrado un hogar en un mercado que apreciaba lo europeo, pero sobre todo lo robusto y seguro. Con la salida de la empresa alemana, esa cuota de mercado fue tomada por las marcas asiáticas, principalmente chinas, que vieron la oportunidad perfecta para extender su dominio. Geely, Changan, Great Wall. Todas estas empresas se apuraron en llenar el vacío que había dejado Volkswagen, ofreciendo modelos competitivos a precios que además se ajustaban mejor a las necesidades del consumidor medio ruso. Putin, desde el escenario del foro, no solo lanzó dardos a Volkswagen, sino que también tocó un tema que reflejaba la precariedad económica a la que se enfrentaba Europa. Se refería a las reservas internacionales que tanto costó acumular a Rusia, reservas que habían sido congeladas en bancos occidentales. Nadie había pensado antes en esto, en que se podría hacer tan fácilmente, expresó, refiriéndose al sorpresivo accionar de las potencias occidentales que sin demasiados escrúpulos bloquearon activos rusos con la finalidad de estrangular su economía. Sin embargo, a pesar del bloqueo,